Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Nunca creí en las supersticiones ni en los rumores de pueblo. Cuando mi familia y yo nos mudamos a la vieja casa de los Brown, a las afueras de un pequeño municipio del norte de Inglaterra, no vi más que una oportunidad para comenzar de nuevo. La casa, de ladrillo rojizo y tejados empinados, parecía resistirse a la modernidad, anclada en otra época. El jardín, cubierto de maleza y enredaderas, rodeaba la vivienda como un manto salvaje, ocultando secretos bajo la maraña de arbustos. El primer día, mientras recorríamos el terreno, mi hijo pequeño señaló algo entre la espesura. Un muro de cristal, casi invisible bajo la hiedra, se adivinaba al fondo del jardín. Me acerqué, apartando ramas secas y hojas caídas, y descubrí la silueta de un invernadero antiguo, de estructura de hierro forjado y paneles de vidrio cubiertos de polvo y musgo. Nadie nos había hablado de él al vendernos la casa, y parecía abandonado desde hacía décadas. La puerta estaba cerrada con una cadena oxidada y un candado que cedió con facilidad ante una leve presión. Dentro, el aire era pesado, impregnado de un aroma húmedo, dulzón, que no lograba identificar. Los bancos de trabajo estaban cubiertos de macetas rotas y herramientas oxidadas. Las plantas, en su mayoría muertas, se entremezclaban con ramas retorcidas que aún resistían, aferrándose a la vida con una obstinación casi antinatural. Recuerdo el silencio. Un silencio absoluto, extraño, como si el jardín y la casa entera contuvieran la respiración. Me aventuré unos pasos más adentro, palpando el suelo bajo la alfombra de hojas secas. En la pared del fondo, alguien había escrito un nombre con tiza, Sibilla. La imagen del invernadero me persiguió el resto del día. No se lo mencioné a mi marido ni a mis hijos, pero algo en mi interior despertó una curiosidad difícil de explicar. Durante la primera noche en la casa, el aire se volvió denso y cargado. No pude dormir. Desde la ventana del dormitorio, el invernadero parecía emitir una luz débil, casi imperceptible, como si algo brillara entre los cristales sucios. Las mañanas en el pueblo transcurrían tranquilas. Los vecinos eran amables, pero evasivos cuando mencionábamos la casa y su antiguo dueño, el señor Brown. Nadie recordaba bien la historia, solo soltaban frases sueltas. Desde lo del jardín, nada fue igual. Esa familia, mejor dejarla en paz. La segunda tarde, empujada por una mezcla de inquietud y fascinación, regresé al invernadero. Me adentré entre los bancos de trabajo, apartando las telarañas que colgaban como cortinas de un escenario. Al fondo, descubrí una estantería repleta de libros de botánica, todos cubiertos de polvo y moho. En uno de ellos, encuadernado en cuero verde y con las iniciales SB, encontré una serie de anotaciones en tinta marrón. No permitir la entrada después del anochecer. Mantener la puerta cerrada los días de niebla. Las raíces escuchan. Sibilla observa. Esa noche, la casa entera pareció inquieta. Las ramas del jardín golpeaban las ventanas, y un murmullo vegetal se filtraba entre los cristales. Sentí que el sueño era un territorio ajeno, vedado. Imágenes de raíces creciendo bajo el suelo y flores abriéndose en la oscuridad poblaron mi mente. Desperté sobresaltada, con la sensación de que algo, o alguien, me observaba desde el jardín, justo frente al invernadero. Al amanecer, el cristal estaba empañado por dentro, sobre la superficie, alguien había dibujado una espiral perfecta, como una invitación o una advertencia. El día amaneció gris y húmedo, con una niebla baja que parecía aferrarse a la tierra y a los cristales del invernadero. Durante el desayuno, nadie mencionó el jardín ni la extraña sensación de la noche anterior. Sin embargo, mis hijos estaban inquietos, lanzando miradas rápidas a la ventana y murmurando entre ellos en voz baja. Noté que mi marido evitaba, casi inconscientemente, acercarse al ventanal que daba al fondo del jardín. Me convencí de que estaba dejando volar la imaginación. Para distraerme, decidí dedicar la mañana a limpiar y organizar la casa. Sin embargo, no podía apartar de la mente la espiral dibujada en el cristal ni las notas del libro de botánica. Mientras barría el pasillo, tropecé con una pequeña caja de madera oculta bajo un mueble. Dentro, había una colección de llaves antiguas, cada una etiquetada con palabras apenas legibles. Entre ellas,
Una tenía una etiqueta que decía Sibilla Invernadero. La tomé en la mano y sentí un escalofrío recorrerme el brazo. Dudé unos minutos, pero la curiosidad pudo más. Salí al jardín, bajo la mirada silenciosa de los árboles, caminé hasta el invernadero. El aire parecía más denso allí, como si la vegetación retuviera la niebla. Abrí la puerta con la llave recién hallada. Dentro, la espiral sobre el cristal seguía allí, más marcada que antes. Me adentré, esta vez sin miedo, escudriñando los rincones que la tarde anterior no había explorado. Noté que algunas plantas, que deberían estar muertas, mostraban brotes verdes y pequeñas flores moradas, frescas y húmedas pese a la falta de luz. Al fondo, tras una mesa de trabajo, descubrí una trampilla oculta bajo una alfombra de musgo. Me agaché, con esfuerzo, conseguí levantarla. Debajo, una pequeña cámara de piedra, apenas iluminada por la luz filtrada, albergaba lo que parecía una antigua urna de barro, sellada y cubierta por raíces que la abrazaban como dedos esqueléticos. En el cuello de la urna había una inscripción apenas visible: Sibilla, no romper el sello. El aire allí abajo era aún más frío, y un leve susurro vegetal, como el roce de hojas, pareció cruzar la estancia. Cerré la trampilla con rapidez, el corazón palpitando con fuerza. El resto del día transcurrió con una inquietud sorda. En la casa, los sonidos se volvían eco, y el murmullo del jardín era más insistente que nunca. Intenté distraerme ayudando a mis hijos con los deberes, pero la sensación de ser observada crecía a cada hora. Esa noche, la niebla se espesó aún más. Las ramas del jardín golpeaban las ventanas con fuerza inusual, y desde el dormitorio, el invernadero parecía brillar con una luz verde y opaca. Los sueños regresaron. Veía raíces extendiéndose bajo la casa, rodeando la cama, buscando la urna sellada. Oía una voz lejana, femenina, que susurraba mi nombre y me invitaba a escuchar lo que duerme bajo la tierra. Al despertar, encontré sobre mi mesilla una flor morada, recién cortada, apoyada sobre una hoja del libro de botánica. En la hoja, una frase escrita en la misma tinta marrón. Sibilla quiere crecer. Sibilla observa. No rompas el sello. Durante los días siguientes, la casa pareció resistirse a cualquier intento de normalidad. La atmósfera era cada vez más opresiva y el jardín, lejos de volverse menos amenazante, se expandía con una vitalidad fuera de lugar. Plantas que creía muertas aparecían de repente brotando en rincones olvidados, y raíces finas se colaban por las grietas del suelo, asomando en la cocina y el vestíbulo, como si buscaran algo dentro de la casa. Mis hijos comenzaron a hablar en sueños, murmurando palabras extrañas, a veces repitiendo el nombre Sibilla con un tono que no era el suyo. Mi marido, cada vez más inquieto, se volvió irritable y evitaba a toda costa mirar hacia el jardín. Yo misma empecé a perder la noción del tiempo, con jornadas que se alargaban sin sentido y noches plagadas de pesadillas en las que el invernadero crecía hasta engullirlo todo. Intenté buscar respuestas en el libro de botánica. Entre las páginas encontré nuevas notas, algunas tan recientes que la tinta aún manchaba mis dedos. Se hablaba de una fuerza bajo la tierra, de una raíz antigua que escucha y espera, de rituales para contener la expansión vegetal. Las advertencias se volvían cada vez más urgentes. Si el sello se rompe, Sibilla florecerá, y nada podrá contenerla. Desesperada, busqué en los archivos municipales del pueblo. En la biblioteca local, hallé un artículo antiguo sobre la familia Brown. Según los registros, la hija menor, Sibilla Brown, había sido una niña enfermiza y solitaria, fascinada por las plantas y los mitos paganos. Se decía que había desaparecido una noche de niebla, tras pasar días encerrada en el invernadero, y que su madre, enloquecida por la pérdida, selló la estancia para siempre, prohibiendo a los habitantes del pueblo acercarse al jardín. Esa tarde, al volver a casa, la niebla era tan densa que apenas distinguía el sendero. Al cruzar el umbral, noté que la temperatura había bajado drásticamente. El invernadero brillaba con una luz verdosa que parecía latir, pulsando como un corazón vegetal. Dentro, el musgo cubría ya gran parte de los cristales, y las flores moradas habían crecido hasta trepar por las vigas de hierro. De pronto, oí a mi hijo menor gritar desde el interior de la casa. Corrí hacia su habitación y lo encontré sentado en la cama, con la mirada perdida. Murmuraba entre dientes, repitiendo la frase. Las raíces escuchan. Sibilla no duerme. El miedo se apoderó de mí. Decidí que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Esperé a que todos se durmieran, y salí de nuevo al invernadero con la llave en la mano y una linterna.
Levanté la trampilla y bajé hasta la pequeña cámara de piedra. La urna seguía allí, pero las raíces que la rodeaban se habían multiplicado, cubriéndola por completo. En ese momento, sentí una presencia detrás de mí, fría y vegetal. Un susurro se elevó desde el suelo. Rompe el sello. Déjala crecer. Luchando contra el impulso de obedecer, coloqué la flor morada que había aparecido en mi mesilla sobre la urna, esperando aplacar aquello que intentaba emerger. El susurro se volvió un murmullo sordo, y la linterna parpadeó, proyectando sombras imposibles en las paredes de piedra. Salí de allí con el corazón en un puño, sabiendo que el límite entre la realidad y el influjo de Sibilla era cada vez más delgado. Esa noche, la casa entera crujió bajo el peso de raíces invisibles, y el sueño me trajo la imagen de una niña pálida, de ojos oscuros, que desde el interior del invernadero me tendía la mano, suplicando algo que no podía comprender. La última noche llegó con una niebla tan espesa que apenas podía distinguir el contorno de los árboles más allá del ventanal. La casa crujía, y un rumor vegetal atravesaba las paredes, como si el jardín entero susurrara con una sola voz. Nadie en mi familia logró conciliar el sueño, los niños lloraban en sueños, y mi marido caminaba de un lado a otro, murmurando sobre raíces y flores. La atmósfera era tan irrespirable que supe que la tensión no aguantaría mucho más. Desperté pasada la medianoche, sobresaltada por un temblor en el suelo. Desde la ventana, vi que el invernadero brillaba con una intensidad antinatural, pulsando como un faro en mitad de la niebla. El aire olía a tierra removida y a flores aplastadas, denso y cargado de algo antiguo. Sin pensarlo, tomé la linterna y la llave, y bajé al jardín. Cada paso era más difícil, como si raíces invisibles intentaran sujetarme los tobillos. El invernadero me recibió con un silencio absoluto, los cristales temblaban y el musgo se movía como si respirara. Crucé la estancia hasta la trampilla, que se abrió sola, revelando la cámara de piedra envuelta en una maraña de raíces palpitantes. Allí abajo, la urna de Sibilla latía como un corazón enterrado. Las raíces se retiraron ligeramente, dejando el sello a la vista. El susurro fue claro esta vez, la voz de una niña resonando en mis oídos. Déjame crecer. Déjame regresar. Miré la flor morada que aún llevaba en la mano, y de pronto comprendí que no podía librarme del influjo de Sibilla, pero sí contenerlo. Recordé las notas del libro de botánica, los rituales para frenar la expansión. Desgarré la flor en pedazos y la esparcí sobre la urna, repitiendo en voz baja las frases que había leído. Que el sueño te retenga, que la raíz no despierte, que la tierra escuche y guarde el silencio. El aire vibró, y las raíces se tensaron con violencia, como si intentaran arrancar la urna del suelo. Un grito vegetal inundó la cámara, apagando durante un instante toda la luz. Sentí el frío subir por mis piernas, el peso de la mirada de Sibilla, y la tentación de abrir el sello y dejarla crecer. Apreté los ojos con fuerza, resistiendo el impulso. Repetí las frases una y otra vez, hasta que el temblor cesó y la luz del invernadero se extinguió poco a poco. Cuando abrí los ojos, las raíces estaban quietas, la urna intacta, la cámara en silencio. Subí a la superficie, jadeando. Al salir al jardín, noté que la niebla se disipaba lentamente, y el invernadero volvía a ser solo una estructura antigua, cubierta de musgo y silencio. Regresé a la casa, donde mis hijos dormían tranquilos y mi marido había vuelto a la calma, aunque una sombra de inquietud permanecía en sus ojos. Al amanecer, la flor morada había desaparecido, y sobre mi mesilla encontré una hoja del libro de botánica, con una única frase escrita en la misma tinta marrón. Gracias por guardar el sueño de Sibilla. Nunca más volvimos a abrir el invernadero. Con el paso de los meses, el jardín fue domesticado, aunque en el rincón más profundo, las flores moradas seguían creciendo cada primavera, recordándome que bajo la tierra, Sibilla seguía esperando. La casa de los Brown nunca perdió del todo su misterio. Pero aprendí que a veces, contener un secreto es la única manera de salvarse de él. Siempre pensé que la soledad era el mejor aliado de un escritor. Por eso acepté sin dudar la oferta de alquilar una antigua casa victoriana en las afueras de Bath, con la esperanza de encontrar, entre el silencio y el polvo, la inspiración que llevaba meses persiguiendo en vano. La vivienda, alta y estrecha, estaba medio oculta tras un seto de laureles y tenía ese aire elegante y decadente que solo las casas viejas de verdad pueden presumir. La propietaria, una mujer de modales correctos y mirada huidiza,
fue muy clara al entregarme la llave: no suba al desván. No guarde nada allí. Es mejor dejar ciertas puertas cerradas. Pensé que era una superstición o una excusa para evitar que amontonara mis trastos bajo el techo, y lo olvidé enseguida. Durante los primeros días, la casa fue una bendición. Las mañanas eran luminosas, el salón tenía un ventanal inmenso que llenaba de luz la mesa donde escribía, y el rumor del viento entre los árboles traía consigo una tranquilidad casi absoluta. Solo por las noches el ambiente cambiaba, los tablones del suelo crujían de manera extraña, sobre todo, a última hora, siempre oía unos pasos suaves sobre mi cabeza. Al principio pensé que era la estructura vieja, el contrachapado, quizá algún animal escondido entre las vigas, pero el sonido era rítmico, perfectamente humano, como el caminar de alguien que no quiere molestar. Un par de veces subí al primer piso y me quedé al pie de la escalera que llevaba al desván. La puerta, pintada de un azul pálido, estaba cerrada con un simple pestillo por dentro. No era gran cosa, y si hubiera querido, podría haber forzado la cerradura sin demasiado esfuerzo, pero no lo hice. Había algo en el ambiente, un frío repentino en la piel cada vez que me acercaba, que me hacía desistir y volver a la calidez de mi escritorio. Con el paso de los días, empecé a notar detalles fuera de lugar. Objetos que cambiaban de sitio, libros que aparecían abiertos en páginas al azar, y, sobre todo, el insomnio. El sueño se me resistía cada vez más, como si el propio aire de la casa me impidiera descansar. Empecé a escribir por las noches, buscando refugio en las palabras. Pero justo en esos momentos de mayor silencio, los pasos sobre mi cabeza se hacían más insistentes, y la sensación de ser observado me atenazaba el pecho. Una madrugada, incapaz de dormir, decidí dejar una grabadora encendida en el escritorio, esperando captar los ruidos del desván. Al día siguiente, al revisar la cinta, no solo escuché los pasos, sino un murmullo apenas perceptible, como el roce de varias voces solapadas, hablando en susurros entre sí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Por primera vez desde mi llegada, consideré la posibilidad de que no estuviera tan solo en la casa. Aquella noche, antes de acostarme, encontré una pequeña figura de madera sobre mi almohada. No la había visto antes y no sabía cómo había llegado allí. Tenía la forma de una persona, sin rasgos definidos, pero sus brazos parecían levantados, como en un gesto de súplica o de advertencia. El sonido de los pasos regresó, más claro, más insistente, y el viento pareció arrastrar consigo un leve suspiro, apenas un eco que se mezclaba con mi respiración. No pude evitar mirar hacia el techo, preguntándome quién, o qué, caminaba sobre mi cabeza cada noche, aguardando en la penumbra del desván. El hallazgo de la figura de madera me dejó una inquietud persistente. Intenté convencerme de que había sido obra mía, un recuerdo olvidado de algún viaje, un simple despiste. Pero no lo era. Lo supe en cuanto la toqué, la madera estaba fría y húmeda, como recién tallada, y el olor a serrín fresco contrastaba con el ambiente rancio de la casa. Ese día evité subir al primer piso. Intenté distraerme escribiendo, pero la inspiración se había esfumado por completo. Todo lo que conseguía plasmar en el papel acababa desvaneciéndose en frases sin sentido, y la presencia del desván sobre mi cabeza se volvía cada vez más abrumadora. Por la tarde, un golpe seco me hizo levantar la mirada. Venía del piso de arriba. Los pasos no eran ya solo suaves, sonaban decididos, impacientes, como si quien los daba estuviera perdiendo la paciencia tras días de espera. Tomé valor y subí por la escalera, con la figura de madera en el bolsillo. Frente a la puerta del desván, el aire se volvió gélido y la luz de la bombilla titiló. Coloqué la mano sobre el pestillo, pero una fuerza irracional me impidió abrirlo. En ese instante, sentí que algo se movía al otro lado, como si alguien se apartara en silencio al notar mi presencia. Retrocedí y bajé de nuevo, con el corazón acelerado. Esa noche, volví a dejar la grabadora funcionando, esta vez en lo alto de la escalera. Dormí poco y mal, sobresaltado por el eco de pasos y murmullos que parecían atravesar los muros. Al despertar, encontré la grabadora en el salón, junto a otra figura de madera, idéntica a la anterior pero con los brazos bajados, como en señal de rendición. Al revisar la cinta, el murmullo era más intenso. Entre los susurros, conseguí distinguir una palabra repetida una y otra vez: ven. Mi mente intentó buscar explicaciones lógicas, corrientes de aire, ratones, el efecto de la soledad sobre los sentidos. Pero la realidad era otra. La casa entera parecía querer empujarme hacia el desván, arrastrarme escaleras arriba hasta enfrentar aquello que aguardaba. El siguiente atardecer,
exhausto y dominado por la inquietud, busqué pistas en la casa. En el vestíbulo, oculto tras un mueble antiguo, hallé un sobre amarillento dirigido a un tal señor Harper, el nombre del último inquilino según los registros de la propiedad. La carta era breve y desesperada, escrita con una letra temblorosa. No pude quedarme. Ellos no duermen. Quieren ser oídos, quieren compañía. No subas. No escuches. No te quedes. El mensaje, lejos de tranquilizarme, alimentó la obsesión. Esa noche, la casa entera pareció vibrar con una expectación sorda. El viento azotaba los cristales, las paredes crujían, y el susurro del desván se transformó en un lamento que ya no podía ignorar. Sabía que tarde o temprano tendría que subir, abrir la puerta y enfrentar a los huéspedes que llevaban demasiado tiempo esperando en la oscuridad. El tercer día amaneció plomizo y, por primera vez desde que llegué, sentí que la casa había dejado de disimular su descontento. La madera del suelo parecía gemir con cada paso, y los objetos se resistían a mi tacto. Libros que se caían, sillas que chirriaban, la cafetera que se negaba a funcionar. El ambiente se había vuelto irrespirable, aunque luchaba por resistirlo, la llamada del desván era ahora una presencia constante en mis pensamientos. Me convencí de que no podía seguir evitando lo inevitable. Decidí que aquella noche subiría al desván, armado solo con una linterna y la esperanza de encontrar una explicación que devolviera el control sobre mi propia vida. El atardecer llegó y la luz fue apagándose poco a poco, devorada por las sombras que se arremolinaban en los rincones de la casa. El eco de los pasos comenzó antes de que me atreviera a subir, suaves al principio, luego cada vez más insistentes, hasta el punto de que sentí temblar la escalera bajo mis pies. La puerta del desván cedió sin resistencia. Al abrirla, un aire viciado y frío me envolvió. El haz de la linterna apenas atravesaba la penumbra, y, poco a poco, fui descubriendo la estancia, cajas apiladas, muebles cubiertos por sábanas, y, en el centro, una hilera de figuras de madera dispuestas cuidadosamente sobre una vieja alfombra. No eran 2 ni 3, sino docenas de pequeñas figuras, cada una distinta, algunas con los brazos en alto, otras en cruz, otras caídas de rodillas. Cada una tenía una expresión grabada a cuchillo: sorpresa, tristeza, resignación. Sentí un vértigo repentino. Mientras avanzaba entre las figuras, un murmullo sordo llenó el aire, una mezcla de voces apagadas, todas repitiendo la misma palabra: escucha. Me arrodillé junto a una de las figuras, la única con los brazos cruzados, y, al tocarla, una ráfaga de imágenes asaltó mi mente. La historia de un niño enfermo, encerrado en el desván durante un brote de fiebre, la soledad de una mujer abandonada por su familia, el miedo de un hombre mayor, oculto de sus acreedores y del mundo. Todos habían habitado la casa antes que yo. Todos habían buscado refugio en el desván. Y todos, de algún modo, seguían allí, convertidos en memoria y madera. El murmullo se volvió más fuerte, hasta convertirse en un lamento ensordecedor. Al levantarme, vi, reflejada en el espejo polvoriento del fondo, una multitud de sombras sin rostro, rodeándome, observando, esperando. No sentí rabia ni agresividad en esas presencias, solo una necesidad desesperada de ser escuchadas, de que alguien reconociera su dolor y su soledad. El frío era cada vez más intenso. Supe, entonces, que solo podía hacer una cosa: permanecer allí, en silencio, escuchando sus historias, hasta que la noche terminara y el eco de sus voces se desvaneciera, al menos por un tiempo. No recuerdo cómo ni cuándo bajé del desván. Solo sé que, al despertar en mi habitación al día siguiente, la casa estaba en calma, los pasos habían cesado y, junto a mi almohada, solo quedaba una figura de madera, tallada con una sonrisa tenue y los brazos abiertos, como si, al fin, una parte de ese dolor hubiese encontrado descanso. El día siguiente fue distinto. El aire de la casa ya no pesaba sobre mis hombros y el silencio no estaba cargado de presagios. Por primera vez desde mi llegada, sentí que podía respirar de verdad. Sin embargo, la calma tenía un matiz extraño, como si el tiempo se hubiese ralentizado, como si todo el edificio estuviera a la espera de una decisión final. Me moví con lentitud por las habitaciones, recogiendo mis cosas y tratando de no mirar demasiado hacia el techo. Aunque el miedo había cedido, quedaba en el ambiente una tristeza difícil de ignorar, la huella de quienes habían buscado refugio y compañía entre aquellas paredes. Decidí que debía marcharme, pero antes subí una vez más al desván, con la figura de madera entre las manos. Al abrir la puerta, me recibió una quietud absoluta. Las figuras seguían allí, alineadas en la penumbra,
como testigos mudos de siglos de soledad. Dejé mi figura en el centro de la alfombra, rodeada por las demás, y en ese gesto sentí una liberación inesperada, como si una carga se desprendiera de mis hombros. El murmullo, casi imperceptible, pareció transformarse en un suspiro de gratitud, una despedida colectiva. Bajé la escalera sin mirar atrás. Hice el equipaje, antes de irme, dejé una nota para la dueña de la casa, agradeciéndole la oportunidad y pidiéndole que nunca quite las figuras del desván, que las deje allí donde pertenecen, como memoria y advertencia. Al salir, la casa me pareció distinta, menos amenazante, más ligera. Crucé el jardín bajo un cielo pálido y, al mirar una última vez hacia las ventanas del piso superior, me pareció ver una sombra fugaz, la silueta de alguien despidiéndose con un gesto apacible. Nunca volví a aquella casa ni busqué a la propietaria. Pero a veces, en las noches de insomnio, creo escuchar el eco de los pasos en el techo y el susurro de voces que solo quieren ser recordadas. Comprendí entonces que, en ciertas casas, la soledad es más fuerte que el miedo, y que quienes viven en sus rincones oscuros solo necesitan a alguien que los escuche, aunque sea por una sola noche. Cuando compré la vieja casa victoriana en las afueras de Norwich, sentí que, por fin, podía empezar de nuevo. Llevaba años trabajando como restauradora de arte, moviéndome de ciudad en ciudad, y la idea de asentarme y abrir mi propia galería en una vivienda tan cargada de historia me parecía casi un sueño. La casa, con su fachada de ladrillo rojo, ventanas alargadas y tejados inclinados, había pertenecido a la misma familia durante generaciones antes de ser puesta en venta tras la muerte de la última propietaria. Aunque necesitaba algunas reformas, conservaba todo su encanto, molduras de madera tallada, suelos de parqué envejecido y habitaciones que olían a barniz antiguo y polvo. Empecé por limpiar y ordenar la planta baja, imaginando el futuro espacio expositivo. Los primeros días fueron una sucesión de tareas: descolgar cortinas raídas, retirar muebles desvencijados y sacar a la luz las molduras ocultas tras capas de papel pintado. Fue en una de esas limpiezas, rebuscando en el fondo de un armario empotrado, donde encontré una pequeña llave negra, fría al tacto y con un diseño que no reconocía. No le di importancia al principio, la dejé sobre la mesa junto a otras piezas curiosas halladas en la casa, medallas, fotografías antiguas, recortes de periódicos amarillentos, pensando que algún día la usaría como adorno o colgante. La primera noche en la casa transcurrió tranquila, aunque me costó dormir. Los ruidos típicos de una vivienda vieja, crujidos de la madera, el viento rozando los cristales, el murmullo lejano de las cañerías, me acompañaron durante horas. Pero había algo más. En la penumbra, sentí una vibración sutil bajo mis pies, como un latido débil y constante, que ascendía desde las profundidades de la casa. A la mañana siguiente, recorrí el resto de la vivienda, intentando localizar todas las estancias para planificar la reforma. Me llamó la atención que, aunque la casa tenía un sótano en los planos originales, no encontraba ninguna puerta o trampilla que condujera a él. Busqué en el suelo de la cocina, detrás de las escaleras, incluso bajo las alfombras, pero no hallé ni rastro de acceso. Sin embargo, cada vez que me acercaba a una zona concreta del pasillo, el suelo crujía de forma distinta, como si ocultara un hueco invisible. Esa tarde, mientras revisaba el material para el proyecto de la galería, encontré una fotografía enmarcada, cubierta de polvo, donde aparecía la familia original de la casa en una pose rígida y solemne. Al fondo de la imagen, tras una de las figuras, se intuía una puerta estrecha y oscura, medio oculta por las sombras. La observé con detenimiento, sintiendo que esa puerta existía aún en algún lugar de la casa, esperando a ser descubierta. No pude evitar pensar en la llave negra. La sostuve en la mano y, sin saber muy bien por qué, recorrí el pasillo de nuevo, tocando la pared y el suelo, siguiendo la intuición. Justo donde el crujido era más agudo, noté una leve hendidura en la tarima. Empujé con fuerza, y la madera cedió, revelando una trampilla pequeña, cubierta de polvo y telarañas, con una cerradura diminuta que encajaba perfectamente con la llave. Al girarla, el mecanismo cedió con un chasquido que resonó en toda la casa. El aire se volvió más frío y, por un instante, el silencio fue absoluto, tan denso que pude escuchar el latido de mi propio corazón. Abrí la trampilla y una escalera de madera descendía hacia la oscuridad. Un olor a tierra, humedad y algo más antiguo se elevó hasta mis pulmones. No bajé ese primer día. Cerré la trampilla y guardé la llave, pero supe que había desenterrado algo que llevaba mucho tiempo esperando a ser encontrado.
Aquella noche, mientras trataba de dormir, sentí pasos sordos ascendiendo desde el suelo, y el eco de una voz susurrando nombres que no reconocía. La curiosidad no me dejó en paz durante el resto de la noche. Soñé con pasillos interminables y sombras que se arrastraban bajo el suelo, siempre buscando una salida. Al despertar, el aire de la casa tenía un olor más denso, una mezcla de humedad y barniz antiguo, que se colaba en cada habitación. Traté de mantenerme ocupada, centrada en las tareas de restauración, pero el recuerdo de la trampilla y la escalera oculta me perseguía como una sombra pegajosa. Decidí bajar al sótano con una linterna y una libreta, dispuesta a anotar todo lo que encontrara. Abrí la trampilla con la llave negra y descendí los peldaños, que crujieron bajo mi peso. El aire era mucho más frío allí abajo, con una humedad que se adhería a la piel y un silencio absoluto, solo roto por el eco de mis propios pasos. El sótano era más grande de lo que había imaginado, con paredes de ladrillo cubiertas de musgo y estanterías repletas de objetos polvorientos, marcos de cuadros, fotografías enrolladas y cajas selladas. Me detuve frente a una de las estanterías y pasé los dedos por los lomos de varios álbumes encuadernados en cuero. Uno de ellos estaba abierto en una página que mostraba un dibujo a carboncillo, la silueta de la casa, rodeada por figuras humanas sin rostro, de pie alrededor de la entrada del sótano. Avancé despacio por el espacio sombrío, explorando cada rincón con la linterna. Encontré una colección de retratos familiares apilados contra la pared, todos con los ojos raspados o borrados, y un álbum de fotografías en el que cada página contenía imágenes de la casa en diferentes estaciones, siempre bajo un cielo gris. En el centro del sótano había una mesa cubierta por una sábana blanca, manchada de humedad. Al retirar la tela, descubrí una serie de objetos perfectamente alineados, una muñeca de porcelana con el rostro agrietado, un reloj de bolsillo detenido y una pequeña caja de madera con un mecanismo de música. Al girar la manivela, la caja emitió una melodía monótona y triste, y en ese instante sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Detrás de la mesa, oculto bajo un tapiz, encontré un arcón cerrado con un candado igual de antiguo que la llave negra. Lo abrí con cuidado y, en su interior, hallé un montón de cartas y documentos, algunos tan viejos que amenazaban con deshacerse entre mis dedos. La mayoría estaban firmados por miembros de la familia original de la casa, y muchas hablaban de cosas que no deben recordarse, de ruidos que ascienden desde la tierra y de la importancia de no olvidar nunca el sótano. Una carta en particular, fechada en 1902, me llamó la atención. En ella, la última propietaria describía cómo, después de la muerte de su hermano, la casa empezó a llamar por las noches, exigiendo compañía. Mencionaba una figura que recorría el sótano durante la madrugada, moviendo objetos y murmurando nombres en la oscuridad. Sentí que el frío se hacía más intenso, y la luz de la linterna titiló. Cuando me giré para marcharme, vi fugazmente una sombra moverse entre las estanterías, demasiado alta y delgada para ser un simple juego de luces. Subí los peldaños a toda prisa, cerré la trampilla tras de mí y guardé la llave negra en un cajón. El resto del día traté de ignorar lo que había visto, pero esa noche, la melodía de la caja de música resonó de nuevo bajo el suelo, acompañada de un susurro monótono que repetía mi nombre, cada vez más cerca. La melodía persistente de la caja de música me despertó en plena noche. No era posible que sonara por sí sola, pero el eco de la canción subía con claridad desde debajo del suelo, interrumpido a ratos por lo que juraría eran pasos descalzos en el cemento del sótano. Me levanté y recorrí la casa en silencio, tratando de localizar el origen, aunque cada rincón parecía amplificar ese susurro musical. La ansiedad crecía a medida que avanzaban los días. Los objetos en la galería cambiaban de lugar, las fotografías antiguas aparecían fuera de sus álbumes, dispuestas sobre las mesas como si alguien las hubiera seleccionado. Cada mañana, encontraba la llave negra sobre mi mesilla, aunque yo recordaba claramente haberla guardado en un cajón distinto cada vez. Las cartas halladas en el arcón giraban en mi cabeza, insistían en no olvidar el sótano, en que allí se guardaban cosas que nunca debían salir a la luz. Decidí volver abajo, esta vez en pleno día, con la esperanza de que la claridad disipara la inquietud. Bajé con la linterna y la llave, repasando mentalmente los nombres y las fechas que había leído en los documentos familiares. El sótano parecía aún más grande y retorcido bajo la luz tenue de la mañana. Avancé hacia la mesa central y me detuve ante el arcón abierto. Observé los objetos alineados, la muñeca, el reloj detenido, la caja de música. Al acercarme, vi que sobre la mesa había una nueva fotografía, yo, de espaldas, inclinada sobre la trampilla.
Sentí un escalofrío al comprender que aquella imagen había sido tomada la tarde anterior, aunque nadie más tenía acceso a la casa. Las estanterías de ladrillo, cubiertas de humedad, estaban ahora llenas de huellas polvorientas, como si alguien, o algo, hubiera estado caminando por allí durante la noche. Seguí el rastro hasta un rincón al fondo del sótano, donde la pared de ladrillo presentaba una grieta vertical. Un leve susurro, más claro que nunca, parecía filtrarse a través de ella. Empujada por el temor y la fascinación, apoyé la mano en la grieta. La pared cedió ligeramente, y una pequeña puerta quedó al descubierto, tapada por tablones clavados de cualquier manera. Tras quitar un par de clavos, la puerta se abrió con un gemido. El espacio detrás era diminuto, apenas una celda. En el suelo, una caja de metal oxidado. La abrí y hallé dentro decenas de fragmentos de espejos, cada uno grabado con un nombre y una fecha. Recordé las cartas, cosas que no deben recordarse, nombres que la casa exige. De repente, el aire se volvió helado. El eco de la melodía de la caja de música se transformó en un lamento grave, y la puerta de la celda se cerró de golpe a mi espalda. Quedé a oscuras, la linterna titilando. Sentí la presencia de alguien a mi lado, invisible pero tangible, como una presión constante en el pecho. Cerré los ojos, tratando de controlar el miedo. El susurro regresó, nítido, pronunciando mi nombre una y otra vez, en voces que se solapaban y se arrastraban. En medio de la oscuridad, comprendí que la casa no solo guardaba recuerdos y objetos, guardaba la memoria de todos aquellos que, por miedo u olvido, habían dejado algo pendiente en el sótano. La llave negra no era solo un acceso, era una invitación y un recordatorio. Con un esfuerzo, empujé la puerta y conseguí salir, arrastrando la caja de espejos conmigo. Al cerrar la trampilla tras de mí, supe que ya no podía ignorar lo que la casa pedía. Debía enfrentar el pasado y, de algún modo, encontrar la forma de apaciguar las voces que no descansaban. Esa noche, la melodía de la caja de música cesó. Pero los susurros, en cambio, se volvieron más persistentes, repitiendo un único mensaje. Devuélvenos nuestros nombres. Pasé el día siguiente en un estado de inquietud constante, con la caja de espejos sobre la mesa y las cartas abiertas a mi alrededor. Sentía la presión de las voces en cada rincón de la casa, como si cada pared escuchara y cada sombra esperara una respuesta. El mensaje era claro, debían recuperar lo que habían perdido. Leí cada nombre grabado en los fragmentos de espejo, uno por uno, murmurándolos en voz baja. Por cada nombre, sentía un estremecimiento, un leve temblor en el aire, como si la casa reaccionara a la mención de aquellos que habían quedado atrapados entre sus muros. Decidí organizar los espejos junto a las fotografías y cartas antiguas, reconstruyendo, pieza a pieza, la memoria de quienes vivieron allí y fueron olvidados. Sobre la mesa, las imágenes y los fragmentos parecían encajar en una historia que la casa no quería dejar desaparecer. Al anochecer, me senté junto a la trampilla abierta, con la caja de espejos y las cartas. Bajé una vez más al sótano, encendiendo todas las luces posibles y llevando conmigo cada fragmento, cada fotografía, cada carta con un nombre. En el centro de la estancia, llamé en voz alta a cada persona, como si guiara a los recuerdos hacia la luz. Por un momento, el frío se intensificó, y sentí las voces alrededor de mí, murmurando, solapándose unas con otras en un coro inquietante. Pero en lugar de miedo, experimenté una tristeza profunda, un anhelo de ser recordados, de dejar de vagar por la casa como ecos sin nombre. Al terminar la lista, el aire se fue despejando poco a poco. Coloqué los fragmentos de espejo en un círculo sobre la mesa y los cubrí con las fotografías. Apagué la caja de música y la guardé junto a las cartas, cerrando el arcón con la llave negra. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio real, sin pasos, sin melodías, sin susurros. Sentí que la tensión que había oprimido la casa durante generaciones se deshacía poco a poco, disolviéndose en la penumbra del sótano. Salí de allí con la sensación de haber cerrado un ciclo. Guardé la llave negra en un sobre, que escondí en el fondo de un armario empotrado, para que solo alguien que supiera lo que buscaba pudiera hallarla algún día. La casa, tras aquel ritual, se volvió más ligera, como si hubiera sido liberada de una carga antigua. Años después, cuando la galería prosperó y la vida recobró la normalidad, a veces encontraba, al limpiar un rincón o abrir un álbum antiguo, un fragmento de espejo o una carta sin remitente. Pero los susurros nunca volvieron, y el sótano se convirtió en un lugar tranquilo, lleno de recuerdos, pero ya sin temor.
Aprendí entonces que, en algunas casas, no basta con restaurar paredes y objetos, hay que restaurar también la memoria, y devolver los nombres a quienes nunca debieron perderlos. Mudarse al sur de Inglaterra con mis padres, dejando atrás a mis amigos y la ciudad que conocía de memoria, no fue fácil. Tenía 16 años y la adolescencia me pesaba como una losa. La casa a la que llegamos, un caserón victoriano de ladrillo oscuro, estaba apartada del pueblo, rodeada de árboles altos y una verja de hierro oxidada. El jardín era un caos de maleza y ramas caídas, y el interior olía a madera vieja, humedad y a algo que no podía identificar, un aroma agrio y persistente. Durante los primeros días, exploré cada rincón con una mezcla de curiosidad y aburrimiento. Había habitaciones cerradas, muebles tapados con sábanas y espejos empañados que deformaban mi reflejo. Pero lo que más me llamó la atención fue una ventana del segundo piso. Estaba tapiada desde el interior, cubierta con tablones viejos y clavos oxidados, como si alguien hubiese querido sellarla de manera definitiva. Pregunté a mis padres, pero ninguno supo explicarme por qué estaba así. Mi madre lo achacó a una reparación pendiente, mi padre apenas lo mencionó. Sin embargo, cada vez que subía las escaleras y pasaba por el pasillo donde se encontraba esa ventana, sentía un escalofrío, una presión en el pecho difícil de ignorar. A veces, al atardecer, me parecía escuchar un leve golpeteo tras la madera, como si algo o alguien intentara llamar la atención desde el otro lado. La habitación donde dormía era pequeña y fría, decorada con papel pintado de flores marchitas. Desde mi cama, podía ver la puerta del pasillo que daba a la ventana tapiada. Las primeras noches dormí mal, sobresaltado por ruidos que no lograba ubicar, crujidos en el techo, pasos arrastrados, susurros que se perdían en la penumbra. Una madrugada, desperté de repente y vi, a través de la rendija de la puerta, una luz débil que emanaba del pasillo. Me acerqué y la vi, la ventana tapiada parecía brillar, como si detrás de los tablones alguien sostuviera una vela o una linterna. Al día siguiente, reuní el valor para examinarla de cerca. Los tablones estaban cubiertos de marcas, pequeñas incisiones hechas con algún objeto afilado. Entre las líneas, logré distinguir palabras grabadas en la madera, nombres y fechas, y una frase repetida varias veces. No abrir. No mirar. Volví a mi cuarto con la cabeza llena de preguntas. Durante la tarde, busqué en la biblioteca del pueblo referencias a la casa, pero apenas encontré información, solo una mención antigua a una tragedia familiar y a reformas inacabadas. Las noches siguientes, los sueños se volvieron inquietantes. Veía la ventana abierta de par en par y, al otro lado, el rostro de una niña pálida, de ojos grandes y fijos, que me observaba en silencio. Cada vez que despertaba, sentía una presión mayor en el pecho y el deseo, imposible de explicar, de arrancar los tablones y mirar qué había detrás. Pero algo, en el fondo, me decía que si lo hacía, nada volvería a ser igual. Los días pasaban lentos, cargados de humedad y silencio. El ambiente en la casa era cada vez más pesado y el pasillo del segundo piso, donde estaba la ventana tapiada, se volvió una obsesión. Evitaba pasar por allí de noche, pero cada mañana sentía la tentación de acercarme, de tocar la madera y descifrar los nombres y fechas tallados a toda prisa. Empecé a anotar en una libreta cada palabra que lograba leer. Había nombres repetidos, apellidos que no reconocía, y fechas que se remontaban a casi 100 años atrás. Entre las inscripciones, siempre la misma advertencia. No abrir. No mirar. A pesar de todo, la curiosidad pudo más. Una tarde, tras escuchar un leve golpeteo proveniente del pasillo mientras leía en mi habitación, me levanté decidido a descubrir el origen. Al llegar, el aire era aún más frío, y en la penumbra, las sombras parecían moverse alrededor de la ventana. Me arrodillé y pasé los dedos por las muescas. Sentí un cosquilleo desagradable y el impulso de mirar a través de una grieta que se había abierto entre dos tablones. A través del hueco, solo vi oscuridad. Pero, de pronto, algo se movió al otro lado, un destello blanco, como el de un vestido o una mano apoyada en el cristal. Retrocedí de inmediato, con el corazón acelerado. Durante el resto de la tarde, evité acercarme a esa parte de la casa. Esa noche, los sueños fueron peores. La niña del rostro pálido y ojos enormes me llamaba en silencio, señalando la ventana abierta. A su alrededor, figuras borrosas se arrastraban por el pasillo, susurrando mi nombre. Al despertar, noté que hacía más frío que nunca y que el aire olía a tierra húmeda, a sótano cerrado durante años.
Fui al pasillo y encontré, bajo la ventana tapiada, una pequeña muñeca de trapo, antigua, con el vestido roto y la cara manchada de barro. No pertenecía a mi familia, jamás la había visto antes. El hallazgo me inquietó. Pregunté a mis padres, pero ninguno supo decirme nada. Mi madre me pidió que no hiciera preguntas raras y que dejara de obsesionarme con la ventana. Mi padre se limitó a decirme que las casas viejas guardan sus propios secretos y que era mejor no remover el pasado. Sin embargo, esa misma tarde, mientras paseaba por el jardín para despejarme, un anciano del pueblo se me acercó. Al mencionar la dirección de mi casa, su expresión cambió, y con voz baja y cansada me advirtió. No todos los muros tapan el frío. Hay ventanas que solo se cierran para que los de dentro no salgan. Volví a casa sintiéndome observado. El pasillo del segundo piso parecía aún más oscuro, y la sensación de que algo esperaba del otro lado de la ventana se volvió casi insoportable. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarme a ese lugar, pero el miedo se mezclaba con una certeza creciente. La ventana tapiada no era solo un trozo de madera y clavos, era una frontera entre el mundo de los vivos y los secos que la casa no había querido olvidar. Las siguientes noches fueron las más largas de mi vida. El frío en el pasillo se hizo constante, y la sensación de que algo se movía al otro lado de la ventana tapiada ya no era un simple presentimiento, sino una certeza. Empecé a escuchar, cada madrugada, el susurro de una respiración contenida, el roce de uñas sobre la madera y, a veces, el leve quejido de alguien llorando en la oscuridad. El hallazgo de la muñeca de trapo marcó un antes y un después. Ya no podía ignorar lo que sucedía en esa parte de la casa. Durante el día, busqué en bibliotecas y archivos digitales cualquier historia relacionada con la vivienda, pero apenas hallé retazos de información. Un registro de una familia que desapareció a principios del siglo XX, un artículo que mencionaba eventos trágicos, y el rumor de que uno de los hijos pequeños había muerto tras enfermar gravemente, confinado en la casa mientras el resto de la familia guardaba luto en silencio. La advertencia del anciano del pueblo resonaba en mi cabeza: hay ventanas que solo se cierran para que los de dentro no salgan. Cada vez que intentaba dormir, la imagen de la niña de ojos enormes volvía una y otra vez, llamándome desde el otro lado del cristal. Una tarde, tras una tormenta, noté que uno de los tablones estaba a punto de desprenderse. No pude resistirlo, busqué una linterna y, con manos temblorosas, forcé el hueco lo justo para poder mirar dentro. Lo que vi me heló la sangre. El interior de la habitación tapiada estaba cubierto de polvo y telarañas, pero, en el centro, sobre el suelo, había una pequeña cama infantil cubierta por una sábana rota y un par de juguetes antiguos alineados a los pies. Junto a la cama, una silueta menuda, vestida de blanco, con el rostro vuelto hacia la pared, permanecía inmóvil. Me aparté de golpe, tragando saliva. El frío del pasillo se volvió insoportable. Durante esa noche, la casa entera pareció respirar al ritmo de la figura encerrada tras la ventana. Oí pasos minúsculos recorriendo el suelo del pasillo, el crujido de una puerta abriéndose con lentitud, y el inconfundible murmullo de alguien repitiendo una y otra vez mi nombre. A la mañana siguiente, la muñeca de trapo había desaparecido. En su lugar, junto a la ventana, encontré una hoja de papel amarillento. En él, con una caligrafía temblorosa, solo 2 palabras. ¿Me ves? El miedo me paralizó, pero al mismo tiempo comprendí que, para poner fin a aquello, tendría que abrir la ventana y mirar de frente el secreto que la casa llevaba años ocultando. La decisión de abrir la ventana me atormentó durante todo el día. La casa parecía más silenciosa, como si aguardara el desenlace. El frío era casi irrespirable, y mis padres también estaban inquietos, aunque ninguno de los dos quería hablar sobre lo que ocurría en el segundo piso. Yo tampoco podía hablarlo, era un miedo demasiado íntimo, demasiado real. Esperé a que anocheciera y a que todos en la casa estuvieran dormidos. Armado con una linterna y un martillo, subí por el pasillo sumido en sombras, sintiendo como el aire se volvía más denso con cada paso. Me arrodillé frente a la ventana y, temblando, empecé a arrancar los tablones uno a uno. El sonido de los clavos saliendo del marco resonaba como latidos en la casa entera. Cuando finalmente pude retirar el último tablón, el olor a encierro y a tierra húmeda me golpeó con fuerza. Apunté la linterna al interior. La habitación estaba exactamente igual que la noche anterior, con la pequeña cama infantil en el centro, la sábana raída y los juguetes alineados. La figura menuda seguía allí, de espaldas, quieta. Entré en la habitación, los pies helados y el pulso acelerado. Llamé en voz baja, sin obtener respuesta.
La figura giró lentamente la cabeza y vi el rostro de la niña, ojos enormes, negros, llenos de una tristeza indescriptible. No sentí odio, ni furia, solo una soledad profunda que traspasaba la piel. La niña levantó la mano, señalando la ventana. Supe, en ese momento, que llevaba demasiado tiempo allí, esperando a que alguien la recordara, a que alguien la viera de verdad. El frío se disipó poco a poco mientras sus labios se movían sin sonido, como si pronunciara un agradecimiento invisible. Luego, la silueta fue desvaneciéndose, fundiéndose con las sombras hasta desaparecer por completo. Dejé la habitación abierta, y el aire, por primera vez, no era helado sino liviano, casi tibio. Regresé a mi cuarto, exhausto, y dormí sin sueños. A la mañana siguiente, conté todo a mis padres. Nadie volvió a hablar de la ventana tapiada, pero el pasillo dejó de ser frío y los ruidos nocturnos desaparecieron. Con el tiempo, mi familia y yo encontramos tranquilidad en la casa, aunque yo no olvidé jamás la mirada de la niña, ni la soledad que habitó allí durante tantos años. Entendí que hay secretos que solo piden ser vistos para dejar de pesar en el aire, y que a veces, abrir una ventana es la única forma de dejar entrar la luz. Nunca imaginé que una mudanza a la costa cambiaría mi vida de manera tan profunda. Tras años de trabajo agotador y un divorcio doloroso, acepté sin pensarlo la oportunidad de comprar una antigua consulta médica convertida en vivienda. El precio era bajo, y la promesa de empezar de cero junto al mar resultaba irresistible. El edificio, de ladrillo oscuro y ventanales altos, estaba a unas pocas calles del paseo marítimo. En el letrero de la puerta aún podían leerse, desvaídas, las letras doradas, Dr. Nathaniel Birch, cirujano. La consulta y la vivienda se conectaban a través de un largo pasillo, y aunque la agencia aseguraba que llevaba décadas deshabitada, todo en su interior parecía detenido, como si el doctor fuera a aparecer en cualquier momento tras la puerta de su despacho. El primer día me dediqué a limpiar y a ventilar los antiguos consultorios. El mobiliario médico seguía allí, una camilla con tapizado cuarteado, estantes llenos de frascos opacos, un escritorio de roble. Incluso encontré un estetoscopio anticuado y una caja de recetas a medio usar. Había algo fascinante y siniestro en aquellos objetos, reliquias de una época en la que la medicina era casi un acto de fe, más cercana al ritual que a la ciencia. La primera noche, el sonido de las olas llegaba amortiguado a través de los muros gruesos, pero, al cerrar los ojos, sentí que algo no encajaba. Una corriente de aire frío recorría los pasillos, y el silencio de la casa era interrumpido de vez en cuando por el leve tintinear de los frascos en la consulta. Soñé con habitaciones blancas y figuras difusas vestidas con batas antiguas, caminando entre sombras. Desperté varias veces sudando, con el corazón desbocado y el extraño presentimiento de que no estaba solo. Durante los días siguientes, me acostumbré al ritmo de la casa. Sin embargo, las molestias físicas comenzaron pronto, dolores de cabeza, una tos seca que no desaparecía, sensaciones punzantes en el pecho. Al principio, atribuí los síntomas al polvo y al cambio de ambiente, pero cada vez que pasaba cerca de la consulta, el malestar se agudizaba. En una ocasión, sentí un dolor agudo en la pierna, tan real que tuve que sentarme. Miré la camilla, y juraría que una sombra se movió en el borde, como si alguien invisible tomara asiento a mi lado. La curiosidad pudo más que el miedo. Un atardecer, explorando el archivo de la consulta, descubrí una carpeta de historias clínicas fechadas entre 1890 y 1910. Las anotaciones del doctor eran meticulosas, pero en muchas hojas había palabras tachadas y símbolos dibujados en los márgenes, triángulos, cruces y círculos concéntricos. Al final de la carpeta, una única frase, escrita con letra temblorosa. La enfermedad no se va. Nos quedamos aquí, esperando. Aquella noche, la tos se convirtió en ahogo y el frío de la casa fue tan intenso que dormí envuelto en mantas, sin lograr descansar. Empezaba a sospechar que la consulta guardaba una historia mucho más oscura que los simples recuerdos de la medicina antigua. Con el paso de los días, los síntomas no solo persistieron, sino que se multiplicaron. La tos se volvió más profunda, la sensación de presión en el pecho era constante, algunas mañanas, despertaba con fiebre leve y un cansancio que no se iba con el café ni el aire fresco de la costa. Empecé a anotar cada malestar en un cuaderno, convencido de que era solo cuestión de tiempo antes de acostumbrarme a la casa. Sin embargo, algo me inquietaba profundamente.
Cada vez que entraba en la consulta, las molestias se intensificaban, y a veces, sentía pinchazos en la piel, como si me inyectaran una sustancia invisible. Las noches eran las peores. Los sueños se llenaban de figuras en bata blanca, pacientes de rostros borrosos acostados en camillas, y el sonido rítmico y monótono de un reloj de pared marcando las horas en la penumbra. En esos sueños, veía al doctor Birch escribiendo en su escritorio, la pluma rasgando el papel con ansiedad. Los frascos en las estanterías vibraban con cada tos, y un murmullo recorría la habitación, repetido por muchas voces. El dolor es el precio. El dolor nos queda. Una tarde, al limpiar los cajones del despacho, encontré una caja pequeña con instrumentos quirúrgicos antiguos, entre ellos, una carta nunca enviada, dirigida a un colega lejano. En ella, el doctor Vira relataba con creciente desesperación cómo sus pacientes enfermaban sin causa aparente, cómo los síntomas saltaron de una persona a otra, y cómo el propio doctor comenzó a sentir en su cuerpo lo que los demás sufrían. La carta terminaba abruptamente, con una frase que me puso los pelos de punta. La casa recuerda cada síntoma, cada enfermedad. No puedo marcharme. Nadie puede. Empecé a fijarme en los detalles, las marcas de manos en el polvo sobre la camilla, la forma en que algunos frascos cambiaban de sitio durante la noche, y el hecho inquietante de que, a veces, al pasar junto al viejo espejo del despacho, veía mi reflejo más pálido, casi traslúcido, con sombras oscuras bajo los ojos. Intenté invitar a un amigo a cenar, buscando romper la atmósfera opresiva, pero apenas cruzó la puerta, se quejó de un dolor agudo en el estómago y se marchó antes de los postres, pálido y sudoroso. Me llamó al día siguiente para decirme que había soñado con un hombre de barba y bata blanca que le preguntaba una y otra vez dónde le dolía. La noche siguiente, la tos volvió a despertarme. Esta vez, bajé al consultorio con la linterna, decidido a buscar una explicación racional. Pero al encender la luz, vi varias sombras moviéndose en la pared, figuras encorvadas y pacientes esperando su turno. El murmullo era más fuerte. Nos quedamos aquí, esperando. Nadie se cura, nadie se va. Me di cuenta, aterrorizado, de que la consulta había absorbido el sufrimiento de todos aquellos que pasaron por ella, y que ahora, ese dolor era parte de la casa, buscando nuevos cuerpos donde instalarse. A partir de aquella noche, vivir en la antigua consulta se convirtió en una prueba de resistencia. El insomnio se hizo costumbre y los síntomas físicos se agudizaban. Sentía frío en los huesos, agujetas en los músculos y a veces, al mirar mis manos, tenía la impresión de ver manchas oscuras como si una enfermedad antigua hubiera brotado en mi piel. El ambiente se volvía cada vez más opresivo. Los olores a desinfectante y a hierbas rancias flotaban en el aire, y los ecos de pasos descalzos recorrían los pasillos a cualquier hora. El despacho del doctor, siempre en penumbra, parecía encogerse, y en las noches más largas, el sonido del reloj de pared se confundía con un débil llanto que salía de algún rincón oculto. Una mañana, al abrir un cajón secreto bajo el escritorio, encontré un diario forrado en cuero, con las iniciales NB grabadas en la tapa. Comencé a leerlo, y las páginas desbordaban miedo y resignación. El doctor relataba cómo, tras años de ejercer en el pueblo, los males de sus pacientes comenzaron a afectarle a él, primero fiebre, luego tos, después un cansancio que ningún reposo aliviaba. Aseguraba que los síntomas persistían incluso después de que los pacientes fallecieran o se marcharan. El dolor, decía, se quedaba pegado a las paredes. Había anotaciones obsesivas sobre intentos de limpiar la consulta con hierbas, con sal, con agua bendita, sin éxito. El diario terminaba con una última frase, escrita con trazo tembloroso. Si lees esto, ya estás enfermo. No intentes marcharte. No dejarán que te vayas. Aterrado, busqué respuestas en los pocos vecinos que recordaban el pasado del consultorio. Un anciano, tras una larga pausa, me contó que el doctor Birch falleció en esa casa, consumido por una enfermedad que nadie supo diagnosticar. Desde entonces, ningún propietario logró vivir allí más de un año. Muchos dijeron que los síntomas volvían una y otra vez, como una especie de maldición, hasta que la casa quedaba vacía de nuevo. Aquella noche, incapaz de dormir, me senté en la consulta, rodeado de los objetos del doctor. El aire era tan pesado que costaba respirar, y las paredes parecían susurrar, narrando dolores, pérdidas y quejas. Cerré los ojos, durante un instante, sentí manos frías posarse en mis hombros, y la voz del propio doctor Birch susurró en mi oído. No se marchan. Ninguno se va. Al abrir los ojos, vi en el reflejo del cristal una fila de pacientes,
sentados en silencio, observándome con ojos vacíos. Supe entonces que la única forma de romper el ciclo sería enfrentar el dolor de la casa y encontrar la manera de liberarla de todas esas enfermedades y penas retenidas durante generaciones. Esa última noche fue diferente a todas las anteriores. El aire en la casa era tan denso que sentí que costaba moverse, y cada respiración era un esfuerzo. Los sueños no me dieron tregua, me vi caminando entre camas y camillas, rodeado de rostros anónimos, todos esperando que les devolviera algo que nunca tuve. Cuando desperté, el reloj de pared marcaba las 3:15, y la consulta estaba sumida en una penumbra que la luz de la linterna apenas podía atravesar. Sentí una urgencia nueva, un impulso de hacer algo, de cambiar el ciclo de la casa. Reuní todos los objetos médicos antiguos, las historias clínicas, las cartas y el diario del Dr. Birch. Los coloqué sobre la camilla y, por primera vez, leí en voz alta cada nombre de los registros, pronunciando lentamente, reconociendo su existencia, repitiendo los apellidos de los pacientes y las fechas de sus visitas. Por cada nombre, el aire se agitaba ligeramente, como si alguien escuchara desde muy lejos. Después, con el diario abierto sobre las rodillas, hablé al vacío, pidiendo perdón en nombre del Dr. Birch y de todos los que nunca pudieron curarse ni irse en paz. La casa entera vibró con un susurro prolongado, casi un gemido colectivo que fue apagándose poco a poco. El frío empezó a disiparse y la opresión en el pecho se fue suavizando, como si, por fin, las voces encontraran reposo en el reconocimiento. Al salir de la consulta esa madrugada, sentí por primera vez en meses una ligereza extraña, como si el peso de las enfermedades y los dolores hubiese abandonado el edificio. Dormí profundamente, sin sueños ni sobresaltos. A la mañana siguiente, la tos había desaparecido y la sensación de fatiga ya no estaba. El aire era limpio, y los frascos y utensilios permanecían en su sitio, mudos y tranquilos. Me senté en la sala, contemplando el mar, y entendí que la casa, tras tantos años, había encontrado un atisbo de alivio, al menos por un tiempo. No volví a tener síntomas extraños ni sueños inquietantes. Pero a veces, al pasar junto al antiguo consultorio, sentía una brisa fría y un leve eco de pasos. Como si, en el fondo, la casa necesitara siempre que alguien recordara a los que pasaron por ella y no lograron marcharse del todo. Aún así, aprendí que a veces, el verdadero consuelo no está en curar, sino en reconocer el dolor y darle su nombre, para que por fin pueda ser dejado atrás. Siempre me intrigó la historia de mi familia y sus raíces en el Londres victoriano. Durante años, escuché en la mesa de mi abuelo las mismas anécdotas sobre tatarabuelos excéntricos, herencias dilapidadas y mansiones que hoy son solo ruinas cubiertas de hiedra. Pero nunca había oído hablar del Club de los Martes hasta que, al morir mi padre, recibí una carta anónima en papel grueso y envejecido. La carta, escrita con una caligrafía elegante y antigua, era una invitación a asistir a una reunión en la vieja mansión familiar, la misma que llevaba décadas cerrada en el barrio de Bloomsbury. El remitente era simplemente el club. La curiosidad me pudo. Nadie de mi entorno sabía nada de ese club, ni de reuniones familiares en esa casa desde hacía generaciones. Decidí acudir, más por nostalgia y necesidad de respuestas que por otra cosa. La mansión era un bloque oscuro de piedra, casi ahogado por la hiedra y el silencio del barrio. Al empujar la puerta, me recibió un vestíbulo polvoriento, donde el tiempo parecía haberse detenido. El aire olía a libros antiguos, madera húmeda y un perfume rancio que flotaba en los tapices de las paredes. Unos candelabros encendidos iluminaban el camino hacia el salón principal, donde encontré una mesa larga, rodeada de sillas vacías, y sobre ella, una colección de copas, papeles y una pila de cartas semejantes a la mía. Me senté, esperando, y durante largos minutos, solo oí el tic-tac de un reloj de pared y el susurro lejano de la calle. De pronto, sentí un cambio en la atmósfera. Las luces titilaron y, poco a poco, la estancia pareció llenarse de presencias invisibles, como si las sombras de los antiguos miembros del club hubieran regresado para la cita semanal. Las sillas crujieron, las copas vibraron y un leve murmullo recorrió la mesa. No distinguía palabras, solo el eco de conversaciones pasadas y el peso de una tradición familiar que yo no comprendía. En ese momento, mi invitación, que hasta entonces permanecía cerrada, se abrió sola. Dentro, un único mensaje. Escucha. Recuerda. Escribe lo que veas esta noche. La sensación de estar rodeado por ojos invisibles se hizo más intensa.
Las sombras en las paredes parecían inclinarse hacia mí, como si esperaran algo, y el reloj de pared comenzó a marcar las horas hacia atrás. Comprendí, entre miedo y asombro, que había heredado no solo una mansión, sino un secreto familiar y el deber de registrar lo que sucedía en esas noches, para que no desapareciera en el olvido. Afuera, la lluvia golpeaba las vidrieras con insistencia. Dentro, el club de los martes acababa de empezar su sesión. La sensación de no estar solo se volvió insoportable. Las sombras se arremolinaban alrededor de la mesa, y el murmullo se transformó en suspiros y frases apenas audibles. Me senté con el cuaderno abierto frente a mí, dispuesto a cumplir la instrucción de la carta: escribe lo que veas esta noche. Pero el reloj de pared seguía marcando las horas hacia atrás, como si el tiempo se hubiera soltado de su eje. De pronto, sentí un aire frío pasar sobre mi nuca. Las copas tintinearon y una corriente helada recorrió el salón. Ante mis ojos, las sillas vacías comenzaron a llenarse, una tras otra, de siluetas apenas definidas, hombres y mujeres con trajes de otra época, pieles pálidas y miradas profundas, todos sentados en completo silencio, esperando. Uno de ellos, un caballero alto de barba oscura y levita, giró la cabeza hacia mí, con una expresión de cansancio antiguo. Sin abrir la boca, sus labios se movieron y, en mi mente, oí una voz ronca y suave. «Has venido». Alguien debía continuar. «Escribe, para que no se pierda lo que fuimos». Mis manos temblaron mientras el cuaderno se llenaba solo de palabras, como si mi brazo fuera guiado por fuerzas ajenas. Los miembros del club comenzaron a compartir historias, relatos de secretos familiares, traiciones silenciadas, amores prohibidos y actos de cobardía o de heroísmo bajo la luz de los candelabros. Cada vez que uno terminaba de hablar, el ambiente se volvía más denso, como si las emociones del pasado se condensaran en el aire y pesaran sobre mis hombros. Uno de los relatos, una historia de celos, encierros y locura en el ala este de la casa, me estremeció de manera especial. Sentí que la atmósfera cambiaba. El reloj aceleró su ritmo y los retratos en las paredes parecían moverse, las miradas fijas clavadas en mí. Los invitados fantasmales guardaron silencio por un largo instante. El caballero de barba oscura volvió a mirarme, y de nuevo en mi mente, oí: no dejes que termine en olvido. Solo al recordar, la casa podrá descansar. La tormenta arreció fuera. Los candelabros temblaban y el reloj comenzó a sonar sin parar, como si las horas intentaran romper la noche a golpes de campana. Con cada historia, sentía que la casa me absorbía un poco más. El salón, la mesa y los asistentes eran cada vez más reales y la sensación de que, si apartaba la mirada un segundo, desaparecería también mi vínculo con el mundo exterior. En ese momento, comprendí que la reunión no era solo una tradición, sino un rito de memoria, un modo desesperado de no ser devorados por el olvido. Y yo, por primera vez, era parte del club. La tormenta arreciaba, y el salón estaba ahora completamente sumido en un juego de luces y sombras que parecía surgir de otra época. Mi mano no dejaba de escribir, llenando páginas con relatos que yo nunca había escuchado, pero que sentía propios, como si las historias de la familia hubieran esperado generaciones para salir a la luz. A mi alrededor, los rostros de los miembros del club se iban haciendo más nítidos, como si cada palabra escrita los acercara un poco más a la realidad. Empecé a notar un cambio en el ambiente, las voces se tornaron más urgentes, los relatos más oscuros. Uno de los asistentes, una mujer vestida de luto con el rostro medio cubierto por un velo, se levantó y avanzó hasta la cabecera de la mesa. Su historia no era como las demás. Hablaba de una traición familiar y de un secreto escondido en el sótano de la mansión, un objeto que nunca debía ser encontrado. A medida que narraba su historia, el aire del salón se volvió más denso. El reloj de pared, que antes retrocedía, se detuvo por completo, y un silencio sepulcral se adueñó de la estancia. La mujer terminó su relato dirigiéndose directamente a mí, su voz clara y audible esta vez. Solo quien recuerda puede elegir. Si buscas lo que no debe ser hallado, no solo nos condenarás, sino a ti mismo. El cuaderno, que hasta entonces se había llenado solo, quedó en blanco de pronto. El resto de los miembros del club bajaron la mirada, como si temieran la revelación, y el caballero de barba oscura me hizo una última advertencia. La memoria nos libera, pero la curiosidad nos ata. Decide bien. El ambiente se tornó irreal. Sentí que podía marcharme o quedarme para siempre. El reloj permanecía mudo y, por primera vez, el salón parecía abrirse a otra posibilidad, la de cerrar el ciclo,
permitir el olvido, o perpetuar la reunión y cargar con los secretos. Miré a mi alrededor, y comprendí que la casa necesitaba ser recordada, pero también que no todos los secretos estaban hechos para salir a la luz. Afuera, la lluvia se apagó de golpe y la calma volvió, densa y expectante. Esa noche, tuve que elegir, continuar la tradición del club, atado para siempre a la casa y sus historias, o dejar que los secretos se disolvieran en el olvido. Me quedé solo en el salón, rodeado de sombras que parecían aguardar mi decisión. El cuaderno, ahora inmóvil, reposaba frente a mí como una promesa y una amenaza. Afuera, la tormenta se había detenido y la mansión respiraba un silencio expectante. Durante unos minutos, repasé mentalmente las historias que había escrito. Sentí el peso de las generaciones, la soledad de quienes necesitaban ser recordados y el eco de advertencias sobre secretos demasiado peligrosos para ser revelados. El reloj, por fin, dio una campanada sorda y, por un instante, las siluetas alrededor de la mesa se volvieron casi transparentes, a punto de desaparecer. Cerré el cuaderno, lo abracé contra el pecho y, en voz baja, prometí no buscar el objeto oculto en el sótano, no desenterrar aquello que debía quedar en sombras. Miré a los miembros del club y susurré: no olvidaré vuestras historias, pero tampoco las perpetuaré como un castigo. Las sombras parecieron asentir, y uno a uno, los asistentes de la mesa se disolvieron en el aire, dejando tras de sí un aroma a papel antiguo y cera derretida. La estancia se vació poco a poco, hasta que solo quedé yo bajo la luz mortecina de los candelabros. El reloj volvió a marcar el tiempo hacia adelante, y la mansión recuperó su silencio polvoriento de casa abandonada. Me levanté, dejando el cuaderno sobre la mesa, y crucé el vestíbulo sintiendo que, por fin, la memoria de la familia podía descansar. Al cerrar la puerta, juraría que oí, a lo lejos, una última voz agradecida, apenas un susurro en el viento. Gracias por escuchar. Gracias por recordar. Nunca volví a recibir una invitación del club de los martes. A veces, en noches de lluvia, siento que la mansión me observa desde la distancia y que, allá dentro, los ecos de esas historias aguardan pacientemente, confiando en que nadie vuelva a buscar lo que no debe ser hallado. Entendí que algunas casas solo piden un testigo que respete su pasado, para que puedan dejar de pedir memoria y, al fin, dormir. Aquella casa victoriana en Edimburgo nunca estuvo pensada para mí. Llegué por accidente, respondiendo a un anuncio en el tablón de la universidad: habitación en alquiler, zona tranquila, precio razonable. Lo que no decía era que la dueña, la señora McDougall, una viuda de mirada afilada, alquilaba solo la habitación más alta, bajo el tejado inclinado, con vistas a los jardines y al cementerio que se extendía tras la tapia. El primer día me recibió la señora, con un té humeante y una advertencia: la casa es silenciosa, pero no te recomiendo moverte mucho por las noches. Aquí, el pasado pesa. Acepté con la resignación del estudiante que no puede elegir demasiado. La habitación era fría y austera, con muebles antiguos y un gran armario empotrado lleno de perchas vacías. La cama crujía cada vez que me giraba, y la ventana, aunque ofrecía buenas vistas, dejaba pasar un viento helado, incluso en los días menos fríos de Escocia. Los primeros días, la rutina era sencilla: clases, biblioteca, el té de la señora McDougall a las 7, y después, el refugio en la buhardilla. Sin embargo, pronto empecé a notar que no estaba solo en la habitación. Por las noches, mientras intentaba dormir, escuchaba pasos suaves subiendo la escalera, un roce apenas audible contra la moqueta, y el crujido del pomo girando despacio. Nunca vi nada, pero cada mañana encontraba detalles fuera de lugar: libros abiertos en páginas distintas a las que recordaba, ropa movida de sitio, la ventana entornada pese a haberla cerrado antes de acostarme. Al principio pensé que era la señora, quizá con alguna rutina antigua o la costumbre de ventilar. Pero una noche la oí roncar con fuerza en la planta baja mientras, arriba, la puerta de mi cuarto se abría y cerraba despacio, sin que nadie subiera las escaleras. El ambiente se fue tornando más inquietante. El armario empotrado empezó a oler a humedad y a algo más: un perfume dulzón y antiguo, mezclado con el inconfundible olor de la cera quemada. Al mirar bajo la cama, encontré una caja de madera con iniciales grabadas: AJM. Dentro, un diario escrito con letra pequeña y apretada, que comenzaba así: me han dicho que esta habitación es un lugar seguro, pero las noches aquí nunca terminan del todo. A veces, el inquilino anterior llama a la puerta, aunque la señora diga que está vacío.
Sentí un escalofrío al leer esas palabras. Al cerrar la caja, el viento azotó la ventana y, por un instante, juraría que vi una sombra cruzando el jardín en dirección al cementerio. Aquella noche, dormí con la luz encendida, preguntándome cuántos inquilinos habría tenido la buhardilla antes que yo y qué fue de ellos. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de clases, tareas y noches inquietas. La señora McDougall siempre estaba pendiente, pero rara vez subía al piso superior. La habitación parecía aislarme del resto de la casa, y el frío que sentía en la buhardilla era distinto al del resto de las estancias, más denso, más antiguo. Continué leyendo el diario de la caja. Las páginas contaban la experiencia de alguien que, como yo, había ocupado la habitación años atrás. Al principio, los relatos eran triviales, comentarios sobre el clima, la universidad, la amabilidad de la señora. Pero pronto, las anotaciones se tornaban sombrías. Hay noches en las que alguien camina sobre el tejado, aunque no hay acceso. A veces susurra mi nombre desde la puerta del armario. La señora no quiere hablar de ello. Las palabras se mezclaban con dibujos de la propia habitación, la cama, la ventana, el armario. En uno de los dibujos, un rostro pálido asomaba entre las perchas, y junto a él, una frase. El inquilino nunca se va. Solo espera a no estar solo. No quise dejarme llevar por el miedo, pero cada noche sentía con más fuerza la presencia de alguien a mi lado. Los pasos subiendo la escalera, el crujido del pomo, la presión en el colchón como si alguien se sentara a los pies de la cama. A veces, el diario aparecía abierto sobre mi mesilla, en páginas que no recordaba haber leído. El perfume antiguo del armario se intensificaba, y mi sueño se llenó de imágenes. Una figura quieta al borde de la cama, ojos abiertos en la penumbra, siempre mirando, siempre esperando. Intenté preguntar a la señora McDougall sobre inquilinos anteriores, pero su respuesta fue tajante. Esa habitación siempre está disponible, hijo. Hay quienes vienen y se marchan, y hay quienes, bueno, prefieren quedarse. No añadió más, y su mirada se perdió en la ventana. Aquella tarde, animado por la luz mortecina del otoño, decidí registrar el armario a fondo. Entre las tablas del fondo encontré una inscripción tallada en la madera. A J.M., 1912. No cierres la puerta por la noche. El frío fue tan intenso que tuve que salir de la habitación. Esa noche, me prometí dejar la puerta del armario entreabierta, convencido de que así dormiría mejor. Pero cuando desperté, la puerta estaba cerrada, y, sobre la cama, encontré una nota escrita con la misma letra del diario. Gracias por escuchar. Falta poco. El eco de pasos en la escalera sonó de nuevo esa madrugada, más cerca, más decidido. El ambiente en la buhardilla se volvió cada vez más irrespirable. El frío ya no dependía del clima, sino de la hora y de la oscuridad. Por las noches, la presencia del otro inquilino se hacía innegable. El colchón se hundía levemente a mis pies, la puerta del armario crujía a intervalos regulares, y el susurro de una respiración ajena llenaba el silencio de la habitación. Los días se mezclaban y el sueño era un terreno peligroso. Empecé a soñar con la figura del diario, una silueta delgada, de rostro borroso y manos frías, que se sentaba junto a mí sin decir palabra. A veces, en esos sueños, me tendía la caja de madera con las iniciales AJM y señalaba el cementerio tras la tapia, como si allí se encontrara la clave de su descanso. Decidí investigar más allá de la casa. En los archivos de la universidad, encontré registros de alquileres antiguos, finalmente, una nota necrológica de 1912. Andrew James MacLeod, estudiante, hallado muerto en su cuarto tras varios días sin noticias. Se desconoce la causa. Último inquilino de la buhardilla en la residencia de la señora McDougall. La conexión era ineludible. Sentí una mezcla de piedad y miedo, y por primera vez, me atreví a hablar en voz alta cada noche antes de dormir, dirigiéndome a la sombra invisible. Sé que estás aquí. Si necesitas que haga algo, muéstramelo. La respuesta no se hizo esperar. Esa misma noche, el diario apareció abierto en una nueva página. En letra temblorosa, había un último mensaje. Llévame con los demás. No quiero quedarme solo. Miré la caja de madera y comprendí el ruego. Debía llevarla al cementerio, dejarla junto a las tumbas antiguas donde tal vez aguardaban quienes, como Andrew, nunca pudieron irse del todo. Al amanecer, salí en silencio, la caja en los brazos, sintiendo la mirada de la señora McDougall desde la ventana. Crucé el jardín, al pie de un ángel de piedra, dejé la caja entre la hierba y el musgo.
El aire se volvió menos frío y, por primera vez desde mi llegada, la luz entró sin obstáculos por la ventana de la buhardilla. Aquella noche dormí profundamente, sin sueños, sin pasos en la escalera ni manos frías sobre la colcha. Pero al despertar, supe que todavía faltaba un último gesto para cerrar la historia de la habitación del inquilino. Los días posteriores a dejar la caja en el cementerio trajeron una calma que parecía demasiado buena para ser verdad. La buhardilla perdió el frío intenso que la habitaba, y los ruidos nocturnos cesaron. Mi sueño volvió a ser reparador, y la sensación de estar observado se desvaneció. Sin embargo, la noche antes de abandonar la casa, un último susurro rompió el silencio. Desperté al sentir un leve roce en la mejilla. Abrí los ojos y, en la penumbra, vi una figura tenue sentada al borde de la cama. No tenía rostro, solo una forma difusa, pero sentí una profunda paz y agradecimiento emanando de esa presencia. En un gesto que parecía una despedida, la figura señaló hacia la ventana. Al mirar, vi cómo la luz de la luna se filtraba por el cristal, bañando la habitación en una luz plateada que no había sentido antes. Al día siguiente, empaqué mis cosas y dejé la casa. En la puerta, la señora McDougall me recibió con una sonrisa leve y un asentimiento silencioso, como si supiera que la historia había llegado a su fin. Nunca pregunté qué había ocurrido en esa habitación antes de mí, y ella tampoco quiso contarme. Pero en el fondo supe que, gracias a aquel último gesto, el inquilino finalmente había encontrado descanso. Desde entonces, cada vez que paso cerca del cementerio, miro hacia el ángel de piedra y pienso en Andrew. Y sé que, en aquella vieja casa victoriana, la habitación del inquilino sigue siendo un lugar donde el pasado y el presente se encuentran, y donde las almas pueden, finalmente, dejar de esperar. Desde que heredé la vieja mansión familiar en Yorkshire, supe que la biblioteca sería el corazón de la casa. Con estanterías de madera oscura que llegaban hasta el techo y una escalera de caracol que permitía alcanzar los libros más altos, aquel lugar tenía un aire solemne y un silencio casi reverencial. Pero hubo algo que captó mi atención desde la primera visita, un retrato enorme, enmarcado en madera tallada, que presidía la sala principal. Era el retrato de una mujer elegante, con un vestido de época y unos ojos intensos que parecían seguirte sin importar dónde estuvieras. La señora que me entregó las llaves me advirtió con voz baja: no pases demasiado tiempo frente a ese retrato. Muchos dicen que hay quien ha perdido la razón solo por mirarlo fijamente. Al principio, tomé esas palabras como una superstición más, un cuento para asustar a los nuevos habitantes. Pero pronto, la biblioteca se convirtió en un lugar de extrañas sensaciones. Cada vez que me sentaba a leer, sentía una presencia detrás de mí, y aunque el retrato permanecía quieto, sus ojos parecían más vivos, más atentos. Una noche, mientras la tormenta rugía afuera, vi que el reflejo del cristal del retrato se movía por sí solo. Por un instante, una sombra cruzó la habitación, y el frío me invadió de golpe. Cerré el libro y salí apresuradamente de la biblioteca. Al día siguiente, encontré un diario antiguo escondido entre los libros, con anotaciones en letra pequeña que relataban la historia de la mujer del retrato, Lady Eleanor, una figura enigmática y trágica, cuya muerte nunca fue aclarada, y que, según se decía, había jurado proteger la casa incluso después de la muerte. Mientras leía, noté que algunas páginas estaban marcadas con dibujos de ojos y símbolos extraños, y una frase que se repetía: no mires demasiado tiempo. Ella ve todo. Esa noche, el retrato pareció respirar bajo la luz de la luna, y los ojos de Lady Eleanor me siguieron hasta que apagué la lámpara. Comencé a comprender que aquel retrato no era solo una pintura, sino un vigilante silencioso, un guardián que esperaba algo de mí. Los días posteriores a mi descubrimiento en el diario se llenaron de una inquietud creciente. Cada vez que entraba en la biblioteca, sentía el peso de la mirada de Lady Eleanor clavado en mi espalda, una presión sutil que se intensificaba con las horas. Comencé a notar pequeños cambios, libros que caían de las estanterías sin razón aparente, páginas que se abrían solas en el diario antiguo, y un aroma a rosas marchitas que se hacía más fuerte en las tardes grises. Una tarde, mientras revisaba las anotaciones del diario, una ráfaga de aire helado recorrió la habitación y las velas de los candelabros se apagaron simultáneamente. En la penumbra, vi una silueta reflejada en el cristal del retrato, un rostro pálido que me observaba fijamente. Un escalofrío me recorrió la espalda y casi tiré el libro al suelo. Esa noche, los sueños me trajeron imágenes confusas,
Lady Eleanor caminando por los pasillos de la mansión, susurros en un idioma antiguo, y la sensación de que algo oscuro la seguía, algo que esperaba para reclamar lo que una vez fue suyo. Al despertar, encontré junto al retrato una carta doblada, escrita con una caligrafía elegante y familiar. Era una nota de Lady Eleanor, o al menos eso parecía. El guardián nunca duerme. Protejo lo que es mío. No confíes en las sombras que se mueven tras la luz. A partir de ese día, la biblioteca se volvió un lugar que evitaba, pero al que inevitablemente regresaba. Algo en la historia de Lady Eleanor, en la mirada que seguía cada uno de mis movimientos, me atrapaba como un hechizo. Sabía que debía descubrir qué quería de mí y que guardaba en silencio aquel retrato, antes de que la casa me reclamara para siempre. La tensión en la casa se volvió insoportable. Los días se sucedían con susurros que parecía emanar de las paredes y sombras que se alargaban en la penumbra de la biblioteca. Intenté ignorar la presencia, pero la mirada de Lady Eleanor me seguía, implacable, como un recordatorio constante de un secreto sin resolver. Una noche, decidido a romper el ciclo, encendí todas las velas de la biblioteca y me senté frente al retrato, con el diario abierto y una linterna para iluminar los rincones oscuros. Quería enfrentar lo que fuera que habitaba en esa habitación. Al principio, todo estuvo en silencio. Pero poco a poco, el aire se volvió más frío, y el reflejo en el cristal del retrato comenzó a distorsionarse. La figura de Lady Eleanor emergió con nitidez, sus ojos brillando con un fulgor casi sobrenatural. Sentí que su mirada atravesaba mi alma, y una voz suave, cargada de melancolía y desesperación, resonó en mi mente. Protejo lo que me pertenece. Pero hay heridas que no sanan y sombras que no descansan. La habitación se llenó de susurros, ecos de voces antiguas que contaban fragmentos de la tragedia que marcó la vida de Lady Eleanor, una traición familiar, una muerte injusta y un juramento hecho en la penumbra de la biblioteca para proteger un legado oculto. La presencia me tendió una mano, invitándome a buscar entre las estanterías un libro encuadernado en cuero negro con símbolos dorados. Al encontrarlo, sentí un peso en el pecho, una mezcla de miedo y responsabilidad. Abrí el libro y encontré un conjunto de diarios y documentos que relataban la historia oculta de la familia, sus pactos, secretos y la razón por la cual Lady Eleanor había quedado atrapada en el retrato, vigilando para que nadie profanara lo sagrado. Su voz volvió, más cercana y urgente. Ayúdame a guardar la memoria y a liberar la casa de esta carga. Solo alguien que entienda puede romper el ciclo. Entendí que había sido elegida para ser la guardiana de aquel legado, para registrar lo olvidado y asegurar que la historia de Lady Eleanor y su familia no desapareciera bajo las sombras del tiempo. Durante días, trabajé en silencio, leyendo y transcribiendo los diarios y documentos del libro negro. La historia que emergía era tan compleja como trágica, una familia marcada por secretos oscuros, pactos de sangre y una lucha por preservar un legado que había condenado a Lady Eleanor a una existencia atrapada en el lienzo. Cada palabra que escribía sentía que liberaba un poco del peso que oprimía la mansión. Por la noche, la biblioteca se llenaba de una luz tenue y cálida, y la mirada del retrato se suavizaba, como si Lady Eleanor agradeciera el reconocimiento de su historia. Los susurros se transformaron en silencios respetuosos, y el frío que antes me acompañaba desapareció. Una noche, mientras cerraba el libro, sentí una brisa suave y el perfume de rosas frescas. Miré al retrato y, por primera vez, la figura de Lady Eleanor parecía sonreír. Su voz, ahora clara y dulce, susurró. Gracias por escuchar. Gracias por recordar. Con el tiempo, la mansión recuperó su tranquilidad. La biblioteca volvió a ser un refugio de saber y paz, y la historia de Lady Eleanor quedó guardada, no solo en páginas, sino en el recuerdo de quien supo verla y entenderla. Su retrato sigue allí, en la sala principal, pero ya no me observa con ojos inquietantes, sino con la serenidad de quien finalmente descansa.